Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, esta es una clase nueva que tenemos eh, de lógica semántica. Vamos a continuar nosotros con el razonamiento. Ya habíamos dado el razonamiento por inferencia inmediata y en esta ocasión vamos a pasar al razonamiento por inferencia inmediata. Nosotros habíamos dado un solo tipo de razonamiento por inferencia inmediata. Eh, Hay más tipos de razonamiento por inferencia inmediata, pero en este caso, o sea, en esta ocasión solamente vamos a dar lo que habíamos visto en el video anterior y ya vamos a pasar al razonamiento por inferencia inmediata. Bueno, para hacer un poquito de repaso, el razonamiento eh, es una estructura del pensamiento, la tercera estructura del pensamiento que estamos dando. La primera fue el concepto, la segunda estructura del pensamiento es el juicio y la tercera es el razonamiento, ¿sí? El razonamiento es un conjunto de juicios en donde se infiere una conclusión, del que se infiere una conclusión, ¿sí? La conclusión en sí ya es un juicio también. Juicio que, valga la redundancia, es inferido a partir de las premisas que le preceden o que le anteceden. Eh, entonces, para la inferencia inmediata, como vimos nosotros anteriormente, para la inferencia inmediata solamente se precisa de una sola premisa para inferir una conclusión. ¿Sí? De una premisa llegamos a una conclusión. En este caso, el razonamiento por inferencia inmediata se precisan de dos o más premisas para llegar a una conclusión. Por eso es que se dice, bueno, se dice mediata porque entre la primera premisa y la conclusión media otra premisa. ¿Sí? Eh, y bueno, y eso. A ver, un ejemplo tenemos acá. Les pongo un ejemplo simplemente para graficar lo que les había, lo que estaba en el anterior PowerPoint. Dice, si hubiera tenido dinero, habría ido al cine o al teatro. Esa es una premisa, esto es un juicio. ¿Sí? Ahora, el siguiente juicio dice, no fue al cine, es una premisa, tampoco fue al teatro, esa es una premisa. Y de todas estas premisas se infiere una conclusión. Por lo tanto, no tenía dinero, que es una conclusión. Entonces, esto es o sea, lo principal que tenemos que sacar de este ejemplo es que tenemos acá tres premisas y de estas tres premisas llegamos a una conclusión, inferimos una conclusión. Por eso es que se llama inferencia inmediata. Bueno, tenemos tres tipos de inferencia inmediata: deducción, inducción y analogía. Vamos a ver en el primer momento, vamos a ver el razonamiento deductivo o también se puede decir deducción o deducción lógica, ¿verdad? Mejor. La forma tradicional de definir una deducción, la deducción lógica o el pensamiento deductivo, o sea, la forma en que usualmente se solía enseñar, era que de premisas universales, o sea, de juicios universales, se llega, se deduce una conclusión que es un juicio particular. No siempre es así, no siempre fue así. Por lo tanto, una definición más correcta de lo que es la deducción sería de que la conclusión se infiere de, necesariamente de lo que está incluido en las premisas. Es decir, todo lo que está en las premisas, o sea, la conclusión es aquello que se encuentra ya incluido en en las premisas. Vamos a ver en los ejemplos qué nos quiere decir con esto. ¿Verdad? Tenemos acá, en el primer ejemplo, tenemos dos ejemplos acá. El primer ejemplo dice, todo parisiense es francés, es la primera premisa. La segunda premisa, todo francés es europeo, ¿sí? Y la conclusión, que termina en juicio, nos dice, todo parisiense es europeo. En este caso, tenemos que se parte de un juicio universal, todo parisiense es francés, y se llega a un juicio universal también, todo parisiense es europeo. Eh, entonces no se llega a una conclusión singular o a una conclusión particular. Se llega simplemente a una conclusión universal. Pero todo lo que está acá en la conclusión, todos los conceptos que están acá en la conclusión y la forma en que se encaran esos conceptos, se encuentran ya incluidos acá en estas dos premisas.
Acá tenemos parisiense, acá tenemos europeo, ¿sí? Acá tenemos la totalidad de la extensión de parisiense, acá tenemos media extensión de europeo, o sea, tomada de forma limitada, como vimos en los juicios, que no es tomado en toda su extensión, en la conclusión tampoco es tomado en toda su extensión. O sea, todo lo que está en la conclusión, o sea, todo lo que está en la conclusión se encuentra incluido en las premisas. Para llegar a esto se siguen ciertos pasos o ciertas reglas que nosotros ahora mismo en esta ocasión no vamos a ver todavía, eh, pero sí vamos a ver más adelante en la parte de silogismo, ¿verdad? Cuáles son las reglas de formación. Lo que hay que entender es de que esta conclusión de todo parisiense europeo no sale de la nada, no viene de cualquier lado. Esta conclusión es una conclusión que se infiere no por intuición, no se infiere por iluminación divina, esta conclusión se infiere a partir de premisas que le preceden, ¿sí? La conclusión se infiere de premisas que le preceden. Y esta conclusión es válida porque estas premisas son válidas. Esta conclusión, entonces, bueno, esta conclusión es verdadera porque estas premisas son verdaderas, ¿sí? Este otro ejemplo que tenemos acá, y sí ya es un ejemplo más tradicional, que habrán visto muchas veces a la hora de explicar el razonamiento lógico y que creo que usé anteriormente también. Dice todo hombre es mortal como primera premisa. Segunda premisa, Sócrates es hombre. Por lo tanto, como conclusión tenemos que Sócrates es mortal. Sócrates es mortal para este razonamiento. Sócrates es mortal no porque la persona que haya pronunciado esto le haya visto morir a Sócrates. Sócrates es mortal. Se llega a la conclusión de la mortalidad de Sócrates basándose en estas premisas, ¿sí? Por eso es que este es un tipo de razonamiento discursivo, este es un tipo discursivo de llegar a una conclusión o llegar a una verdad, por decir así, porque se precisan o se sustentan en el discurso y no en intuiciones, no en pensamientos iluminativos y cosas así. Eh, a esto se refiere con, esto es el pensamiento deductivo, esto es razonamiento deductivo. Bueno, acá sí ya se puede ver que de una premisa universal se llegó a una conclusión, en este caso singular, eh, como anteriormente solía decir. Pero también tengan en cuenta de que todo lo que está en la conclusión está también en las premisas. Otro tipo de razonamiento por inferencia inmediata es la inducción, el razonamiento inductivo, que así como pasa con el razonamiento deductivo, también tiene una definición tradicional que es partir de juicios particulares y llegar a una conclusión universal. La diferencia con el pensamiento deductivo principalmente es de que la conclusión se puede inferir de forma parcial, o sea, no todo lo que está en las premisas nos lleva a una conclusión necesaria, o sea, la conclusión no sale necesariamente de lo que están en las premisas, y vamos a ver eso en el ejemplo, ¿verdad? Eh, el razonamiento inductivo es el razonamiento que se quiso emplear en ciencia moderna y bueno, en realidad casi toda la ciencia moderna o la ciencia experimental está sustentada en la inducción, eh, pero no de una forma así tan ingenua como el ejemplo que le voy a mostrar ahora, pero sí más o menos para tratar de entender lo que es el razonamiento experimental, que es básicamente inductivo, tenemos que entender esto, ¿verdad? Se parte de premisas que tienen juicios particulares como París es populoso, Roma es populosa, Praga es populosa y Madrid es populosa. Todas estas son premisas, ¿verdad? Que juntas nos lleva a una conclusión, inferimos de que todas las capitales europeas son populosas. ¿Por qué una generalización ingenua esta? Es una, bueno, fácilmente uno puede decir que es una falacia por generalización ingenua, porque eh, en ningún momento decimos que estas son capitales de Europa, y tampoco tenemos acá todas las capitales de Europa. No podemos generalizar y decir que todas las capitales europeas son populosas a partir de un pequeño grupo
de juicios particulares o a partir de un pequeño grupo de muestras particulares, por así decirlo. No podemos hacer una generalización ingenua. Eh, por eso es que el pensamiento inductivo, por mucho tiempo, principalmente por la influencia de Aristóteles, no fue tomado como un pensamiento científico propiamente, sino más bien el inductivo, ¿verdad? Pero bueno, eso después fue modificándose. La idea de esto es que se entienda de que a partir de premisas particulares se llega a una conclusión general, a una conclusión universal. Las ciencias modernas quisieron hacer entender o dar a entender en algún momento dado eh, de que esta conclusión general es una ley y la ley está sustentada en muestras particulares o en observaciones particulares de un fenómeno, de un hecho, y a medida de que se hace, se va haciendo de esa forma, entonces se llega a una conclusión universal. Y por último tenemos el razonamiento por analogía, que el razonamiento por analogía es también un razonamiento por semejanza. Em, lo que hay que tener en cuenta siempre en estos tres razonamientos es esa constante que se sigue de que se necesitan dos o más premisas para llegar a una conclusión, ¿sí? El razonamiento por analogía es, por decirlo de una forma, puede ser el menos científico, pero es el que más se emplea en muchas ocasiones, eh, por decir así. Se toman algunas características simplemente y por semejanza se llega a una conclusión. Ya puede ser conclusión universal o puede ser particular también. En el ejemplo vamos a ilustrar mejor esto. Tenemos la primera premisa que nos dice que Juan, Pedro y Pablo son hijos del profesor González. Juan y Pedro son buenos estudiantes, por lo tanto Pablo también debe ser buen estudiante. Si se dan cuenta, este es un tipo de razonamiento que se emplea intuitivamente muy a menudo y que muchas veces muchas ciencias emplean este razonamiento también, ¿verdad? Pero no es un razonamiento concluyente, pero sirve para sí hacer hipótesis o de repente para desechar ciertas muestras o ciertas hipótesis también, ¿verdad? Se utiliza simplemente la semejanza. Acá hay una característica principal que es que Juan, Pedro y Pablo son hijos de una sola persona, son toda la misma persona, tienen toda la misma característica que son ser hijos del profesor González, pero unos cuantos de ellos sí sabemos que tiene esas características y por lo tanto concluimos que el otro también tiene que tener esa característica, por más que nosotros no sepamos si es buen estudiante, pero al ser hijo de Juan, al ser hermano de Juan y Pedro, sí pueden ser buenos estudiantes, puede ser buen estudiante, ¿sí? Ese es el pensamiento, el razonamiento por analogía. Bueno, yo voy a dejarles también colgado en la plataforma algunos ejercicios como para practicar esto y después pasar al razonamiento, al silogismo. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo específico que quiero trabajar con ustedes para terminar este curso. Bueno, muchísimas gracias.